Bueno, muchas gracias por la invitación. El título de esta plática y lo que quiero compartirles el día de hoy es un poco acerca de los materiales análogos bidimensionales, el dopaje y la importancia de la funcionalización para poderlos aplicar en el área, específicamente en el área de salud. Mi grupo de investigación se dedica principalmente a la síntesis y modificación por dopaje de estas nanoestructuras de carbono principalmente y materiales bidimensionales. En la subsede Monterrey, bueno, estamos ubicados en el norte del país. Esta subsede del CIMAB cuenta con 17 investigadores, 16 técnicos y en la actualidad cuenta con más de 25 estudiantes de posgrado. Estamos ubicados en un parque que es un parque de investigación e innovación tecnológica. Entonces tenemos pues la convivencia con empresas y con algunas incubadoras de nanotecnología, incubadoras de automotriz, que pues nos ayudan mucho, sobre todo a la aplicación o al escalamiento de los materiales que se sintetizan y que se estudian en CIMAB. El CIMAB, subsede Monterrey, tiene 5 áreas principales, que son el área de nanoestructuras y nanocompuestos poliméricos, que es a la cual pertenezco yo, recubrimientos avanzados y metalurgia, química de material, películas delgadas y física y química computacional. Algunas de las líneas de investigación que se estudian en la subsede Monterrey involucran lo que es nanotecnología y energía, materiales funcionales avanzados, síntesis de nanomateriales y nanocompuestos, recubrimientos, calor a nanoescala, y transferencia. Y también hay un grupo de simulación computacional con quien podemos hacer investigación teórico-experimental en conjunto. Bien, dentro del contenido que les voy a compartir el día de hoy, pues primero que nada es definir qué son los materiales bidimensionales, sobre todo porque hay tanto interés en este tipo de materiales y los análogos que se conocen como análogos del grafeno. Algunas de las propiedades de importancia. En esta parte de propiedades, sobre todo, ¿cuál es la diferencia en los materiales que llamamos estructuralmente perfectos y aquellos que tienen imperfecciones? Algunos de los métodos de síntesis que adoptamos en el laboratorio para la obtención de estos materiales y las aplicaciones específicamente en el área de salud. Bueno, ¿qué son los materiales bidimensionales? Aquí deberían preguntarse esa parte y por qué han surgido como una línea tan fuerte en los últimos años, como una línea de investigación dentro de lo que es la nanociencia. Y aquí, bueno, en los últimos 10 años, yo creo que han escuchado y han visto invadida toda la web cuando buscan algún material novedoso, y este ha sido invadido por la palabra grafeno. Entonces, la palabra grafeno en realidad tuvo un auge a partir del 2010. Si les gusta la lectura, sobre todo de los premios Nobel año con año, el grafeno ganó un premio Nobel en el año 2010, pero su descubrimiento o su aislamiento por un método mecánico fue en el 2004. Entonces, 6 años después de que este material logra ser aislado y logra demostrarse que puede ser estable a temperatura y en condiciones ambiente, es que se le otorga un premio Nobel. Entonces, todo surge cuando estos dos investigadores, André Jaime y Novoselov, colocan grafitos sobre 2 pedazos de cinta y comienzan a pegar y despegar. Entonces, al pegar y despegar N veces, ellos logran aislar y ver una sola capa de grafeno. Entonces, ¿qué es lo que se tenía predicho teóricamente con anterioridad? Bueno, que el grafeno tiene una alta movilidad electrónica, aproximadamente de 10,000 centímetros cuadrados por volt centímetro. Entonces, esto le da la mayoría de los laboratorios empiezan a centrarse en la posibilidad de tener este tipo de material con una alta movilidad electrónica y más, siendo estable a condiciones ambiente, con una área específica teórica mucho más grande que cualquier material que hubiera en el 2010, además de las nanopartículas, y aparte una transparencia óptica. Entonces, con estas condiciones, con estas propiedades que ellos, que se predicen de este material, pues las aplicaciones, es un mundo de aplicaciones y de posibilidades que se tienen con él.
A partir de ese entonces es que se empieza a estudiar los materiales bidimensionales y se le comienza a llamar a estos materiales como análogos del grafeno. Pero en realidad los materiales 2D no surgen en el 2004, sino que nos remontamos hasta 1935 y resulta que Landau ya los había propuesto, pero él en sus cálculos teóricos, porque esto fue una propuesta teórica, él comenta o sostiene que los cristales bidimensionales son inestables termodinámicamente. Entonces, se pierde un poco el interés. 10 años después, Wallace y Weiss teóricamente predicen la estabilidad en dos capas y vuelve a surgir el interés por estos materiales. Pero Mermin en el 68 vuelve a refutar esa teoría y dice que son inestables los materiales 2D. Entonces, 10 años después, Shelton y colaboradores logran la segregación de grafito sobre níquel. Entonces, es lo más cercano que se tuvo hasta ese momento de sintetizar materiales bidimensionales. Y en 2002, bueno, quienes trabajan con carbono, quienes están un poco cerca de la literatura de los materiales de carbono, nanoestructuras de carbono, como el fulereno, nanotubos de carbono, el mismo grafeno, óxido de grafeno, sabrán que, bueno, esta autora, Mildred Dresselhaus, ella fue de las investigadoras que más estudió este tipo de materiales. Entonces, ella hizo un primer intento por aislar químicamente el grafeno. Pero bueno, en 2004, 2 años después de que ella hace estos primeros intentos, es que James y Novoselov logran el aislamiento mecánico y lo reportan por primera vez. Entonces, en 2010, esta metodología logra hacer que el material obtenga su premio Nobel. Entonces, a partir de ese premio Nobel y de 2010 es que todos los laboratorios que trabajaban con materiales similares al grafito comenzaran a explorar algunas rutas para poder obtener materiales similares al grafeno. Entonces, de aquí surgen estas familias de materiales bidimensionales, que bueno, la principal es la del grafeno. Dentro de esta familia del grafeno, pues se encuentran lo que es el óxido de grafeno, lo que también se le llama fluorografeno o grafeno blanco, que es el nitruro de boro hexagonal. Hay otro material que ahora se usa mucho en catálisis, que es el nitruro de carbono grafítico. Entonces, todos estos materiales corresponden a la familia del grafeno. Sin embargo, hay otra familia muy grande ya, que es la de los dicalcogenuros bidimensionales. Y esta familia, bueno, tiene dentro de sí el disulfuro de molibdeno, disulfuro de tungsteno, diselenuros de molibdeno, de tungsteno, teluros de estos mismos metales de transición, que son molibdeno, tungsteno y algunos selenuros. Entonces, estos materiales, los que están en verde, son estables a temperaturas o condiciones ambiente. Los que están en rojo son aquellos materiales que son estables en ciertas condiciones, sobre todo de presión. Los amarillos son aquellos materiales o minerales que se encuentran en 3D, como el grafito, y que pueden ser exfoliados. La mayoría de estos, bueno, pertenecen a la familia de óxidos que se le ha llamado óxidos bidimensionales y pueden ser exfoliados mecánicamente, al igual que como fue aislado el grafeno. Existe una familia más reciente, y aquí faltó de agregar una, que son los CENES y los MEXENS. En los CENS son aquellos materiales bidimensionales que están compuestos por átomos de un solo elemento. En esta familia, bueno, yo creo que muchos ya han de haber escuchado hablar también del siliceno, germaneno, estaneno, fosforeno, el boroneno, arseneno. Entonces, estos materiales son los que pertenecen a las familias de los senos. Y ¿por qué existe tanto interés en estos materiales bidimensionales? Bueno, la principal es quizá que morfológicamente van a ser similares al grafeno. El grafeno es un material en una sola capa que tiene de espesor un solo átomo. Entonces, los materiales bidimensionales, en teoría, tendrían que ser muy similares al grafeno. Sin embargo, ahorita en una tabla que les voy a mostrar más adelante, podremos ver que no todos tienen el espesor de un solo átomo,
que algunos tienen el espesor de un átomo o algunos otros presentan no una morfología plana, sino morfologías tipo zigzag o tipo silla. ¿Cuáles son las propiedades entonces tan interesantes de estos materiales bidimensionales? Principalmente la propiedad que nos interesa es el área superficial. Entonces, cuando alguno de los materiales, cuando hablamos de nanoestructuras, tiene reducida una de sus dimensiones al tamaño de nanómetros, entonces nosotros vamos a tener propiedades distintas a cuando tenemos el material en bulto. Aquí con este GIF del Rubik, bueno, lo que quiero mostrar es que no es lo mismo si tenemos un cubo sólido y lo metemos a un vaso de agua, por ejemplo, que si tenemos un cubo de Rubik y lo metemos a un vaso de agua. Si tenemos un cubo de Rubik, entonces vamos a tener un número diferente de cubos pequeños que componen al cubo en bulto, el agua va a mojar a todas estas caras de los cubos individuales que forman el cubo de Rubik, y cuando metemos el cubo sólido al vaso de agua, se van a mojar solamente sus 6 caras. Entonces, los materiales bidimensionales en este caso es algo muy similar, no va a ser lo mismo cuando tenemos miles de capas de grafeno unidas por fuerzas de Van der Waals, como lo es en el grafito, que si tenemos una sola capa del grafeno aislada. Entonces, si tenemos una sola capa de grafeno aislada, nuestra área superficial va a ser mucho mayor y vamos a tener una reactividad química también mayor. En esta gráfica que les muestro a la izquierda, lo que podemos ver, o lo que dice esta gráfica, es que cuando tenemos nanopartículas, en este caso, supongamos una partícula esférica, menor de 5 nanómetros, nosotros vamos a tener aproximadamente el 90% de los átomos en la superficie. Entonces, esta cantidad de átomos en superficie es lo que hace más alta su reactividad química. En comparación que si tuviéramos una nanopartícula de 5 nanómetros aproximadamente, donde los átomos en superficie son aproximadamente el 30%. Entonces, el número de átomos en superficie se reduce bastante con el tamaño. Entonces, en este caso, también en los materiales bidimensionales. En esta tabla que les muestro aquí, bueno, tenemos aproximadamente 43 materiales bidimensionales. Una de las ventajas que se puede sacar de los materiales bidimensionales y de las diferentes familias que existen es que el band gap o las propiedades electrónicas que tenemos disponibles son muy amplias. Aquí estos 43 materiales que se presentan en esta tabla tienen un band gap de 0 electron volts. Aquí obviamente se encuentra el grafeno y es uno de los que trabajamos en el grupo de investigación. En esta otra tabla, bueno, son 42 materiales bidimensionales, dentro de los cuales se encuentran, pues, otro de los más estudiados, que es el disulfuro de molibdeno y diselenuro de tungsteno. Estos materiales, bueno, también los trabajamos en el laboratorio, y la ventaja, por ejemplo, de estos materiales semiconductores 2D es que tienen podemos jugar en un amplio rango de banda prohibida. La banda prohibida que presentan estos materiales va desde una banda mayor de 0, pero menor de 3 electronvolts. Y en esta última tenemos algunos materiales con banda prohibida mayor de 3 electronvolts. Dentro de estos materiales, y que son los que me faltó incluir en la tabla de bidimensionales, se encuentran los carbonitruros de metales de transición, que también se les conoce como MEXENS. Entonces, estos materiales, principalmente, esta es la fórmula química que tienen, y principalmente están formados por un metal de transición y un elemento del grupo 13 o 14. Y la X, aquí es el carbono o el nitrógeno, por ello reciben el nombre de carbonitruros. Estos materiales, al igual que el grafito, por ejemplo, se encuentra en la naturaleza en capas, y también, bueno, se encuentra, este es sintético, este es obtenido en laboratorio, y se obtiene en forma de capas como el grafito en la naturaleza. Estos materiales también pueden ser exfoliados, así como químicamente o mecánicamente como el grafito para obtener grafeno. Entonces, bueno, tenemos esta tabla con una diversidad de bandas prohibidas que van desde 0 hasta 3 electronvolts, como lo mostraba anteriormente, y podemos tener movilidades de portadores de carga desde 10 hasta 100,000 centímetros cuadrados por volt segundo.
Entonces, estas son las estructuras que les mencionaba. Esta es la estructura del fosforeno. Entonces, podemos ver que no tiene el espesor de un átomo como lo tiene el grafeno, sino que aquí tenemos 2 átomos y está en forma de zigzag. Pero el fosforeno se compone de 2 capas con esta formación y tiene aproximadamente una distancia intercapa de 5 Armstrong. El disulfuro de molibdeno es otro ejemplo. Tenemos el molibdeno en medio y tenemos dos líneas atómicas de azufre, una arriba y una abajo, formando un sándwich. Entonces, la variedad en morfología y la variedad en cuanto a propiedades electrónicas que podemos tener en estos materiales bidimensionales son los que hacen esta gama tan rica y que pueden tener diferentes aplicaciones. Aquí algo que tengo que mencionar, bueno, es que los materiales bidimensionales fueron diseñados o fueron pensados específicamente para propiedades, para aplicarlos en la parte electrónica, precisamente por las propiedades que presentan. Sin embargo, bueno, estas propiedades que yo les presento aquí en la tabla es para materiales perfectos. Entonces, para tener un material perfecto, una de las técnicas que puede aplicarse para su síntesis, pues son aquellas como las epitaxiales y en las que se pueden tener un mayor control en cuanto al acomodo de átomos. Y obviamente vamos a depender de un sustrato. Pero, ¿qué pasa cuando aplicamos otras técnicas diferentes a las epitaxiales? Bueno, vamos a tener materiales imperfectos o con algún tipo de defecto que pueden ser desde vacancias o pueden ser dislocaciones. Obviamente, estos tipos de defectos son defectos de volumen, por ejemplo, que los podemos llegar a tener en materiales en bulto, defectos planares, defectos lineales, que estos sí los podemos tener presentes, o defectos puntuales. Los que nosotros tenemos por lo regular son líneas de defectos o defectos puntuales, como lo que podemos ver en esta micrografía de TEM obtenida en un microscopio de alta resolución. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, son defectos lineales. Entonces, aquí vemos que se pierde una línea de átomos de molibdeno, que son los más brillantes, y podemos ver, pues, también dislocaciones. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos dopaje, lo que tenemos dentro de la estructura o lo que podemos hacer es tener defectos puntuales, pero esos defectos pues son defectos inducidos. Algunas de las metodologías que se aplican para obtener los materiales bidimensionales, bueno, al día de hoy se han explorado ya bastantes, está pues principalmente la exfoliación mecánica, molienda mecánica, litografía, microondas, algunos métodos de intercalación exfoliación, que no es más que intercalar grupos orgánicos o iones de mayor tamaño que permitan expandir la distancia interplanar y evitar que el material bidimensional se atraiga con la capa de abajo o la capa de arriba y se vuelva a reapilar. Entonces, lo que queremos aquí es mantener a las capas separadas. Oxidación de grafito, que es de las más usadas, y las técnicas de las que les hablaba, que son las epitaxiales, o por las cuales se pueden tener materiales perfectos, que son pues diferentes técnicas de CVD, ALD, MBE, por ejemplo, que son las más usadas. En la actualidad también se usan métodos combinados o el método hidrotérmico. Aquí las dos metodologías, olvidé mencionarlo al inicio, que se usan para nanoestructuras, pues son la metodología top-down, que va de arriba hacia abajo. Entonces partimos de un material en bulto y disminuimos hasta llegar al tamaño nanométrico. O la metodología Boron-Up, que parte de moléculas o átomos para formar un material en mayor dimensión. Les voy a presentar aquí una de las técnicas, bueno, que usamos en el laboratorio para la obtención del óxido de grafeno, que es principalmente el que usamos para las aplicaciones en la parte de salud. Entonces, prácticamente aquí la metodología que seguimos es un método de Homers modificado. Lo que hacemos aquí son modificaciones de un método ya ampliamente reportado y que los que trabajan con óxido de grafeno conocen muy bien. Entonces, aquí prácticamente partimos de grafito, lo oxidamos por medio de ácidos y por medio de agentes oxidantes como el permanganato de potasio. Generamos reacciones exotérmicas para que el material pueda expandirse y si queremos doparlo, lo dopamos durante la etapa de oxidación. Entonces, como nosotros generamos precisamente huecos al trabajar con los ácidos fuertes,
nosotros lo que estamos haciendo es romper enlaces. Entonces, al romper esos enlaces podemos generar vacancias y en esas mismas vacancias es donde los grupos, por ejemplo, oxígeno, se anclan a la red. Tenemos diferentes tipos de grupos anclados al plano basal del grafito y pueden ser carbonilo, hidroxilo, epoxi o carboxilos. Entonces, esto obviamente va a depender del grado de oxidación y parámetros como tiempo, parámetros como temperatura y parámetros como concentración de ácidos. Entonces, al nosotros obtener el óxido de grafito, que es el primero que obtenemos de la oxidación, nosotros posteriormente hacemos la expansión y esto se hace por medio como les mencionaba, de reacciones exotérmicas que nos van a permitir separar las capas individuales del grafito oxidado. Esta es la técnica, bueno, es una técnica CVD, es una técnica ampliamente estudiada para la obtención de grafeno y se usa principalmente pues para recubrir, por ejemplo, dispositivos que se usan en la industria médica o también herramientales que queremos que tengan propiedades, por ejemplo, tribológicas a nivel nanométrico. Entonces, les presento estas dos técnicas porque son dos de las técnicas más desarrolladas para poder escalar tanto la obtención del óxido de grafeno como la obtención del grafeno como materiales bidimensionales. Y bueno, ya entrando a la parte de aplicación, les voy a hablar un poquito sobre los trabajos que hemos hecho, sobre todo para el área, en este caso, de dispositivos médicos. Aquí prácticamente lo que se usó fue óxido de grafeno reducido y dopado. ¿Por qué el dopaje? Bueno, el dopaje lo que hace, no sé si han escuchado sobre, hay mucha controversia, por ejemplo, aún en la comunidad científica, sobre todo, bueno, ¿por qué aplicamos nanoestructuras? Sobre todo nanoestructuras de carbono. Entonces, algunos autores dicen son tóxicas, otros autores dicen lo son, pero no al 100%. Entonces, nosotros lo que hemos visto es, yo creo que todo es tóxico, todo lo que uno introduzca al cuerpo es tóxico, sin embargo, todo depende de la concentración. Entonces, hemos estudiado la concentración, pero uno de los puntos, por ejemplo, que hemos visto en varios artículos y que es recurrente es, por ejemplo, el dopaje con nitrógeno. El dopaje con nitrógeno hace a las nanoestructuras de carbono, y eso se sabe desde hace algunos años, sobre todo por publicaciones que se han hecho con nanotubos de carbono, que el dopaje con nitrógeno los hace biocompatibles a las nanoestructuras de carbono. Por lo tanto, bueno, usamos el nitrógeno precisamente para darle biocompatibilidad a este material, ya que fue aplicado sobre stents. El stent es un dispositivo médico que se usa para reabrir las arterias cuando éstas están taponeadas por colesterol. Entonces, el colesterol malo, lo que pasa cuando se encuentra en exceso, es que se va calcificando y se va depositando en la pared arterial, obstruyendo el flujo de la sangre. Esta obstrucción puede llegar a causar infartos al miocardio. Entonces, lo que se hace cuando un paciente llega ya con problemas de obstrucción es que abren, meten el stent y lo expanden. Entonces, cuando lo expanden dentro de la arteria, vuelve a reabrir esa arteria a su diámetro normal y el flujo de sangre continúa. Pero se tiene un problema, que aunque este stent se coloque y se reabra el vaso, resulta que con el tiempo las lipoproteínas de baja densidad, que es el colesterol malo, continúan depositándose sobre la pared arterial, ya que este stent, como se ve aquí, tiene o presenta, es como una red, entonces entre alambre y alambre que forma la red hay un hueco. Entonces las lipoproteínas, como son tan pequeñas, vuelven a depositarse entre esta red del stent. Por lo tanto, lo que se propuso en este proyecto fue desarrollar un recubrimiento con óxido de grafeno reducido y dopado con nitrógeno para poder incorporarlo a la arteria y que las lipoproteínas, en lugar de depositarse otra vez sobre la pared arterial, se repelieran y el flujo pues se las llevara, que continuaran
con el flujo de la sangre. Obviamente, pues esto tiene que ir acompañado con varias recomendaciones médicas. Entonces, el principal objetivo aquí fue desarrollar un recubrimiento que fuera liporrepelente. ¿Qué es lo que se logró? Bueno, se logró repeler esas lipoproteínas de baja densidad, sobre todo porque son las malas. El proceso, bueno, como ya se los mostré, es la oxidación del grafito, el dopaje in situ, que es durante la oxidación. Lo único que se hace es colocar un reactivo que contenga a los átomos dopantes, en este caso el nitrógeno, y eso nos va a dar mayor biocompatibilidad. Aquí está esta grafiquita, bueno, entre más aniónica sea una superficie, por ejemplo, va a ser menos tóxica. Este es un reporte que se hizo precisamente para nanoestructuras de carbono dopadas con nitrógeno. Esta es la referencia por si quieren consultarla más adelante. ¿Qué se hizo aparte del dopaje con el nitrógeno? Bueno, tuvo que funcionalizarse. Entonces, aquí nosotros encontramos una molécula que fue la cisteamina, y se funcionalizó para poder pegar el polímero, que en este caso fue un polímero base fosforilcolina, que nos interesaba. ¿Por qué? Porque la pared arterial precisamente tiene a esta proteína, que es la fosforilcolina. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que la pared arterial vea a ese recubrimiento como un objeto compatible y no un objeto extraño, porque si no causa restenosis. Entonces, cuando causa restenosis o calcificación, pues tiene que haber una cirugía posterior. Entonces, para poder pegar ese polímero, esas proteínas, porque la fosforilcolina es una proteína, para poder pegarla al RGO, que es el que nos iba a dar el recubrimiento, bueno, tuvimos que funcionalizarlo primero, hicimos pruebas, obviamente vimos que no se pegaba, entonces hicimos algunas investigaciones y la cisteamina fue una de los prospectos que nos iba a dar la unión entre el NRGO y el polímero que contiene a la proteína, que nos va a aumentar la biocompatibilidad. Entonces, ¿por qué queríamos pegar bien las láminas de NRGO al polímero? Bueno, para evitar que el torrente sanguíneo arrastrara esas láminas de óxido de grafeno reducido y dopado y fuera a causar un problema posterior. Obviamente, bueno, cuando se va a introducir un sistema extraño al cuerpo, pues tenemos que hacer algunas pruebas. Entonces hicimos algunas pruebas de toxicidad principalmente, que son las pruebas de las cuales les mencioné. Y bueno, ya hay reportes para diferentes nanoestructuras de carbono, y precisamente aquí viene la parte polémica. Si nosotros usáramos, aquí hicimos la prueba sobre dos líneas celulares, la UVEC, que son células de cordón umbilical, y luego hicimos en células PBMC, que son células precisamente que se extraen de la sangre. Entonces, con estas dos pruebas de citotoxicidad, bueno, nosotros vimos que la línea celular PBMC es más sensible, por ejemplo, a las diferentes concentraciones y tiempo de estar en contacto con el RGO dopado. Vemos que las UVEC son más estables, por ejemplo, en el tiempo y en la concentración. Por ejemplo, nosotros aquí la concentración que propondríamos es una concentración de 10 microgramos por mililitro o menor. Si nosotros aumentamos la concentración, sobre todo en la línea, en el estudio que se hizo con la línea celular PBMC, nosotros vemos que esta línea celular es muy sensible y, por ejemplo, cuando tenemos 20 microgramos por litro a las 72 horas, esta línea que está marcando el D50, que es la vida de al menos el 50% de las células tienen que estar vivas. Entonces, aquí lo que nosotros estamos observando es que a las 48 horas y a las 72 horas en una concentración de 10 microgramos por mililitro, pues digamos que tenemos una concentración de uso segura. Aparte aquí, bueno, los estudios se hicieron con el NRGO sin fijar en la membrana, lo hicimos solamente con el RGO para ver qué tan tóxico era. Entonces, bueno, vemos que en realidad nosotros tenemos una citotoxicidad baja. Entonces, fue seguro, en este momento nosotros vimos que era seguro continuar trabajando con este material.
Posteriormente, bueno, se obtuvo una membrana, esta membrana que es el recubrimiento que va en el stent, que es prácticamente lo que se muestra aquí. Se hizo por electrohilado, entonces se probaron distintas concentraciones. Aquí solamente les muestro los extremos. Uno de los extremos fue 1% de NRGO y 0.1%. Entonces nosotros vimos un mejor desempeño incluso al hilar con 0.1% de RGO funcionalizado y dopado. Entonces, las concentraciones también que se usan son muy, muy bajas. Entonces, nosotros estamos en un margen seguro para trabajar con el material. El stent, como pueden ver aquí, es un dispositivo muy, muy pequeño. Entonces, nosotros aquí obtuvimos las membranas en un sustrato de placa, pero obviamente el recubrimiento, que sería la etapa que sigue, sería hacerlo sobre colocarlo sobre un soporte giratorio para poder hilar, que prácticamente es el esquema que vemos aquí. Se hicieron algunas pruebas con el polímero solo, con el polímero con 1% de NRGO y con el polímero con el 0.1% de NRGO funcionalizado. Aquí nosotros hicimos esta prueba porque uno de los requerimientos de los stents, obviamente cuando se mete el stent, aquí podemos ver en el GIF, se mete sin expandir. Entonces, como el recubrimiento va a ir sobre el stent, cuando este se abra, tiene que aguantar precisamente esa expansión. Entonces, el recubrimiento, uno de los requerimientos es que al menos tuviera 0.94 megapascales de tensión o de resistencia a la rotura. Nosotros obtuvimos 1.25 megapascales con la concentración más baja. Resulta que cuando subimos la concentración del NRGO, esta tensión a la rotura disminuye y se comporta como un material rígido. El plástico o el recubrimiento que se obtiene está en el régimen plástico. Entonces, llegamos a la rotura mucho más rápido que con una concentración de 0.1 de óxido de grafeno dopado con nitrógeno y funcionalizado. Cuando tenemos esta concentración más baja, se está comportando como un recubrimiento, como un plástico flexible, que es lo que nosotros realmente necesitamos para poder hacer este trabajo de expansión. Esta es la parte que nos importaba más, que fuera un recubrimiento tipo repelente de las lipoproteínas de baja densidad. Entonces nosotros le llamamos, pues que estaba en el régimen casi súper lipofóbico, porque obtuvimos un ángulo de 142.7 grados respecto, por ejemplo, al MPB al polímero solo. El polímero solo, que fue 104, el ángulo que obtuvimos, y con esto que tengo acá son las lipoproteínas de baja densidad con diferentes grados de oxidación. Desde el punto de vista clínico, las lipoproteínas, cuando el colesterol es más dañino, bueno, está altamente oxidado. Entonces, por eso hicimos estas pruebas, se extrajo plasma humano, se hizo la separación de la sangre, el plasma se extrajo, se oxidaron las lipoproteínas con diferentes grados, que fue la lipoproteína tal cual se extrajo, se oxidó a un nivel medio y a un nivel alto. Entonces, a nosotros el que nos importa es el de alta oxidación, que es el que corresponde al colesterol malo. Entonces, aquí nosotros podemos ver la repulsión del recubrimiento con el NRGO dopado y funcionalizado. Entonces, el objetivo se cumplió, hemos obtenido un recubrimiento liporrepelente y, bueno, aquí la etapa ahora sería ya no solamente tener el recubrimiento en placa, sino hacer el recubrimiento en el stent y hacer alguna prueba in situ. Este trabajo obviamente se hizo con un hospital de cardiología. Tuvimos que estar de la mano conociendo sobre todo cuáles eran las condiciones que necesitaban. Y uno de los puntos también que nos llevó a dopar el óxido de grafeno con nitrógeno es que el nitrógeno precisamente aporta especies cuando se dopa o cuando se introduce a la red del carbono, especies como la tipo pirrol, que nos da una densidad electrónica mucho mayor que si tuviéramos un nitrógeno incorporado a la red, es decir, un dopaje tipo sustitucional,
o también nos da especies tipo piridínicas. Pero a nosotros las que nos importaban en este trabajo son las tipo pirrol. No les mostré los XPS, pero con esa técnica comprobamos que realmente teníamos la especie que nos aportaba más electrones a la superficie. Y este otro trabajo que les presento aquí, bueno, es sobre sensores electroquímicos. Este se hizo con otro material bidimensional, que es el disulfuro de molibdeno. Déjenme ver cuánto tiempo. Ok. El disulfuro de molibdeno, aquí se probaron dos morfologías, obviamente para ver precisamente cuál era el impacto que tenía el usar, aquí les presento una de las morfologías, tipo flor o el material bidimensional tipo ribbon. Entonces, sí tiene mucho que ver la morfología del material que se use. En cuanto a las propiedades térmicas, pues estos no varían tanto, sus propiedades se empiezan a descomponer a la misma temperatura, empiezan a perder algunos grupos, a romperse algunos enlaces en 425 en el caso de las flores y en 420 grados aproximadamente en el caso de los ribbons o de las láminas, cintas del disulfuro de molibdeno. Estas flores o coliflores que también le hemos llamado, bueno, no son más que sheets o láminas individuales que se empiezan a enredar y empiezan a formar este tipo de morfología. Y los ribbons o cintas son planos, son cintas muy largas del orden de las micras y espesor, bueno, tenemos 5 nanómetros aproximadamente. Entonces, aquí prácticamente el espesor es el que tenemos en el orden de los nanómetros y es al que nosotros le atribuimos las mejores propiedades en cuanto al sensado. En este trabajo lo que se sensó fue la dopamina. Aquí también, bueno, estuvimos de la mano al final con la parte clínica. Nosotros al inicio hicimos este material o esta aplicación como biosensor, precisamente porque en algunas enfermedades, sobre todo, por ejemplo, el Alzheimer o algunas enfermedades neurodegenerativas, pues lamentablemente son detectadas siempre ya a etapas tardías. Entonces, el objetivo de este biosensor inicialmente fue, bueno, ¿qué pasa si nosotros detectamos concentraciones, por ejemplo, bajas o altas de dopamina? Eso tendría que ver, por ejemplo, con detección temprana en este tipo de enfermedades. Posteriormente, bueno, la parte clínica nos dijo que no necesariamente, pero que un biosensor de dopamina sí sería útil, por ejemplo, en enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares. Entonces, bueno, el sensor en su etapa inicial y en su prueba con estas diferentes morfologías del disulfuro de molibdeno lo tenemos, vamos a continuar trabajando en él. Una de las características de este biosensor es que se compone de estas dos morfologías del disulfuro de molibdeno. Aquí hay mucha diferencia en la concentración que se va a usar cuando tenemos un disulfuro de molibdeno tipo flor o un disulfuro de molibdeno tipo cinta. Las concentraciones, ahorita se las voy a mostrar. Prácticamente este electrodo se construyó con papel carbón. Aquí lo que hacemos es cubrir el cuerpo del diseño del electrodo, que prácticamente nosotros le nombramos cabeza, que es de 1 centímetro por 1 centímetro aproximadamente, y el cuello. El cuello se cubre con parafina para que no tenga influencia durante el sensado, y donde nosotros vamos a depositar el material bidimensional es precisamente en la cabeza del electrodo. Entonces, prácticamente nosotros colocamos 10 microlitros del disulfuro de molibdeno disperso en agua y después se coloca, se encapsula y se coloca una enzima. Como es un biosensor, este biosensor está compuesto por una enzima. La enzima que se probó en este trabajo fue una enzima tipo lacasa. Y se probó su desempeño en una celda de tres electrodos. Esos 3 electrodos, bueno, es el contraelectrodo, el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo, que prácticamente es el que nosotros estamos modificando con estas nanoestructuras del disulfuro de molibdeno. Prácticamente aquí el mecanismo de detección, bueno, cuando nosotros colocamos la dopamina, esa dopamina es oxidada a su respectiva quinona, y esa quinona se reduce en la superficie del electrodo, nos da una
señal de oxidación-reducción, y eso obviamente nos da como resultado un cambio en la corriente. Entonces, ese cambio de corriente es el que nosotros vamos a censar en función de la concentración de nanoestructura que nosotros aplicamos en la cabeza del electrodo. Entonces, aquí se probaron diferentes concentraciones, en este caso de las flores, que es esta que vemos en la micrografía, y podemos ver que conforme aumenta la concentración en miligramos por mililitro, nosotros vemos un aumento en la corriente. Sin embargo, hay un tope, y el tope aquí fue 0.5 miligramos por mililitro. Hasta esa concentración nosotros pudimos trabajar con las flores, y la corriente que nos reportó fue de 113.4 microamperes por centímetro cuadrado. Aquí lo que nosotros suponemos es que estas flores, precisamente por su acomodo, los electrones se quedan en los huecos que se forman al estar en contacto una coliflor con otra flor. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos las cintas? Bueno, cuando nosotros aplicamos las cintas, la concentración aquí se probó al inicio, se probó las mismas concentraciones que para las flores. Sin embargo, no se tenía respuesta. Entonces, se tuvo que aumentar la concentración, y eso fue porque las cintas eran tan delgadas que no cubrían toda la superficie del electrodo. Cuando teníamos las flores, el hecho de depositar esos 10 microlitros, en esos 10 microlitros la cantidad de flores fue suficiente como para darnos una señal. En el caso de las cintas, esta concentración no fue suficiente para darnos una señal, entonces tuvimos que empezar a probar diferentes concentraciones, y aquí a partir de 1 miligramo por mililitro es que empezamos a tener cambios en la corriente. Entonces nosotros en el caso de las flores partimos de 66.6 microamperes, y cuando nosotros hicimos la modificación, aquí este cambio en la corriente también nos lo dio el tipo de enzima. Cuando tuvimos la máxima corriente para los ribbons o las cintas fue con 4 microgramos por mililitro. La corriente aumentó, obviamente, respecto a las flores. Y hay un parámetro más que tenemos que checar aquí, que es la afinidad de la enzima con el sustrato. Entonces, aquí la afinidad fue mucho mayor conforme vamos aumentando la concentración del material bidimensional. Aquí lo que suponemos, bueno, ¿y por qué nos da mejor corriente o mayor detección? Es porque nosotros suponemos que las cintas quedan una sobre otra, por lo tanto, y como son más delgadas, por ejemplo, que las flores, los electrones pueden llegar, la señal puede llegar más rápido al electrodo de detección. Entonces, obviamente tuvimos que usar más concentración, pero la señal que nos dio fue mucho mejor. ¿Cuál es el LOD o el límite de detección que obtuvimos con el biosensor modificado con los ribbons o cintas? Fue de 10 nanomolar. Entonces, bueno, este trabajo nos dio para publicarlo en una buena revista. Prácticamente las áreas temáticas de publicaciones en materiales bidimensionales, casi todas van hacia el área de química, física, algunos en ingeniería, energía, y muy poco en la parte ambiental. Entonces, en estas áreas, precisamente, bueno, hemos visto que se han aplicado más este tipo de materiales, y es precisamente para aprovechar las propiedades que tenemos, esto de la mano con los defectos y con las modificaciones en cuanto a propiedades electrónicas que podemos hacer con dopaje. Entonces, principalmente nosotros trabajamos con dopaje, y podemos, pues, proponer, por ejemplo, materiales que pudiesen servir para o aplicarse en diferentes áreas, por ejemplo, catálisis en el área de salud, o en algunas otras como tribología o trigonometría. Bueno, aquí entra de la mano esta diapositiva, la coloco como perspectiva, y pues va de la mano todo este interés en los materiales bidimensionales con el diseño de materiales y la obtención de nuevas propiedades, y obviamente esas propiedades van de la mano con todas las metodologías de síntesis que hoy tenemos a la mano.
Uno de los temas que están surgiendo también ya como interés son las heteroestructuras de Van der Waals, que es la combinación de los materiales individuales que yo les mencionaba en la familia de bidimensionales. Y bueno, pues es combinar tipo, le llaman tipo Lego, diferentes materiales que nos den como resultado, por ejemplo, películas multicapa con propiedades, pues, semiconductoras, conductoras, que pueden ser aplicadas en diferentes áreas, por ejemplo, energía también, o en la parte, pues, energías renovables principalmente, ¿no? Ahorita veo que se están aplicando mucho en la parte de celdas solares. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Creo que tenemos tiempo aún para preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su presentación. Abrimos la sesión de preguntas. Levanten la mano. Alonso, adelante con tus preguntas, comentarios. Primero que nada, pues muchas gracias doctor por darme chancita. Doctora, pues muchas felicidades. Está muy interesante todo lo que nos platicó. Hace poquito vi el tema de yo soy más del área de control, entonces no tengo mucho conocimiento de esto y me da curiosidad lo que platicaba de los biosensores, sobre todo el tema de las señales, o sea que pues parecen ser señales muy chiquitas, ¿no? Era en el primero que mostró. ¿Eso cómo las perciben? ¿Tienen algún equipo muy especializado o qué tipo de dispositivos necesitan para poder detectar esas señales de los biosensores? Mira, realmente el biosensor va a estar diseñado de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, en el caso de dopamina, lo que nos interesa es detectar o bajar los rangos que se tienen, por ejemplo, reportados hasta ahora. Como puedes ver aquí, bueno, de los más cercanos, por ejemplo, está este de 30 nanomolar, pero el sistema no se puede comparar directamente. Es un material, es un sensor que está hecho con RGO y una enzima. Veo que también es una enzima en la casa. Por ejemplo, ahorita estamos con el diseño de un sensor para creatinina. En este caso, por ejemplo, en la creatinina no interesa tener rangos de detección tan bajos. Ahí lo que interesa es detectar rangos altos, porque los rangos altos de creatinina son los que nos van a decir si hay alguna disfunción en el órgano que la genera. Entonces, va a depender mucho la aplicación del sensor. Entonces, de esa aplicación del sensor vamos a saber si van a ser rangos bajos los que queremos detectar o rangos altos. ¿Qué otra cosa me preguntabas? No sé si con esto quede... bueno, ¿y con qué lo detectamos? Por ejemplo, aquí yo les mostraba que se hace con una celda electroquímica. Entonces, lo que necesitábamos aquí era un equipo que tenga, por ejemplo, voltametría cíclica, amperometría. Tú puedes diseñar el sensor y puedes detectar esa corriente con varias metodologías. Entonces, aquí es voltametría cíclica o amperometría. Entonces, lo que se hace es ir inyectando, aquí está, en esa última que presenté aquí, se inyectó de 10 nanomolar en 10 nanomolar. Lo que tú haces es hacer este escalón. Entonces, nuestro primer cambio de corriente fue al 10 nanomolar. Entonces, por eso nuestro nivel de detección más bajo es ese, 10 nanomolar. Si te fijas, estos escaloncitos van dándote un cambio en la corriente y en función del tiempo, obviamente, después de que tú adicionas 10 nanomolar, 10 nanomolar, 10 nanomolar. Entonces, los sensores así nos van dando ese cambio de corriente. Entonces, lo que tú tienes que hacer acá en esta celdita es ir inyectando tu muestra o lo que quieres detectar e ir checando en ese, pues ya sea en un, pues es un equipo de electroquímica. Entonces, prácticamente ahí te digo, tú puedes tener para detección por amperometría o voltametría cíclica. Entonces, tú checas nada más ese cambio de corriente, obviamente debes tenerlo, estos electrodos al final de cuentas deben estar
en una pantalla que te haga te traduzca esa señal y te la vaya graficando. Entonces, tú vas a ir viendo esos cambios en la corriente en función de la cantidad que tú alimentes de solución a tu celda. Pero esa es una tarea que cuando uno no tiene mucha noción, por ejemplo, de la especie que quiere detectar o de qué concentración partir, pues sí hay que ir haciéndolo, hay que hacer varias pruebas, vaya, hasta detectar tu primera señal. Y ya en función de eso, pues puedes hacer, ya cuando detectas la primera vez, ya es más sencillo. Entonces, básicamente tú vas obteniendo este tipo de gráficas. Y de aquí es de donde tú sacas tu límite de detección. Ok, no, hombre, qué interesante, la verdad. Pues muchas felicidades, digo, por todo su trabajo, la patente y todo el esfuerzo que ha estado, ahora sí que, empeñando en toda esta investigación. La verdad que qué padre, está muy, muy padre. Espero seguir al pendiente, digo, de estas pláticas y buscaré un poquito más de sus artículos para empaparme más de la materia. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer preguntas, comentarios? Adelante, Rodolfo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias también por la plática, muy, muy interesante. A mí me quedó una pequeña duda sobre la toxicología de las estructuras. Menciona que pues casi todas vienen siendo tóxicas, pero si se administra con muy poquita cantidad, pues no es tan perjudicial, pero aún aunque sea poquita cantidad, ¿cuáles son los daños que causan estas estructuras si es que ya se conocen? De hecho, sí se han hecho estudios. Se hizo un estudio ya hace tiempo. De hecho, fue publicado en Nature Protocols y fue sobre diferentes nanoestructuras de carbono. Precisamente lo que hicieron fue ver si rompía la pared celular. Entonces pusieron estas nanoestructuras en contacto con la pared y se veía, por ejemplo, que en determinadas concentraciones, si mal no recuerdo, pusieron grafito, nanotubos con diferentes longitudes, y veían precisamente, en el caso de los nanotubos, que con un tamaño más pequeño penetraban obviamente más fácil y rompían la pared celular. Entonces, en ese caso, pues, había muerte celular, ¿no? Hay otros estudios donde han puesto más bien han inyectado, me parece, algunas ratas con diferentes concentraciones de diferentes materiales, y obviamente lo que, por ejemplo, ellos ven con nanopartículas de oro, que ya incluso han sido aplicadas sobre todo en la parte cosmética. Al inicio también lo que hacían era inyectar o poner en contacto a la rata, le ponían en la piel estas nanopartículas o las inyectaban y veían los órganos que afectaba. Entonces, la mayoría afectaba hígado, no recuerdo también si páncreas. Entonces, después de eso, pues, me parece que analizaban esos órganos y veían que se depositaban en esos órganos. Ahí sí no, digo, yo no entro mucho a esa parte, porque realmente nosotros no hacemos las evaluaciones. Estas que les presenté de citotoxicidad, nos apoyó la Universidad de aquí de Nuevo León, un laboratorio que es pues que se dedica precisamente a inmunología y a esta parte de toxicología. Pero tengo entendido que así son las pruebas que se hacen. Entonces, se analizan los órganos donde pueden encontrar a esas nanopartículas, llámese nanopartícula, nanomaterial, en diferentes, y te digo, las pruebas se hacen en diferentes concentraciones. Entonces, por eso les decía, pues incluso muchos de los materiales o de los dispositivos que se usan hoy en día, pues al estar, por ejemplo, una prótesis en contacto con el cuerpo, al final de cuentas se llevan a cabo procesos de corrosión. Entonces, con el tiempo, hay migración de iones que provienen de esas prótesis, pues hacia el cuerpo. Entonces,
pues al final de cuentas son cuerpos extraños que de alguna manera van a afectar. Entonces, sí, cuando se encuentran, yo aquí les reitero, depende mucho de la concentración, pero digo, los materiales pues se siguen usando, ¿no? Y se van a seguir usando. Entonces, pues solo hay que tener cuidado con eso. Sí, se tiene que evaluar tal vez con más detalle para evitar cualquier tipo pues de inconveniente. Por ejemplo, no sé si escucharon hablar ahora de mascarillas que han surgido ahora con el COVID, bueno, mascarillas donde se han incorporado nanopartículas, también hubo polémica porque hablaban por ahí de algunas que traían óxido de grafeno, unos decían que incluso ya se estaba respirando, que eran muy tóxicas, entonces, bueno, a ciencia cierta, ahí sí no sabría decirles, pero estos estudios llevan tiempo y precisamente llevan tiempo porque hay que hacer muchas evaluaciones antes de la aplicación. Entonces, bueno, tengan por seguro que no va a salir esto mañana, ¿no? Tiene que tener mucho más soporte, tanto de la parte científica como de la parte médica, pero todo está en función de la concentración. Muy bien, gracias. Y otra preguntita, entonces, mencionó que las estructuras con carbono y nitrógeno suelen ser más biocompatibles. Sí, con nitrógeno, cuando se dopan con nitrógeno, así es, son más, tienen mayor biocompatibilidad y eso se lo da la densidad electrónica que el mismo nitrógeno le aporta a las estructuras de carbono. O sea, por ejemplo, el Gc3N4 sería una estructura biocompatible. Pues de hecho sí, yo he visto que ya se está usando también como un soporte, obviamente ahí tendríamos que ver cómo está, digo, la estructura del Gc3N4 no es similar, por ejemplo, a la del grafeno, no es simplemente un enlace carbono-carbono y que te dé una lámina en dos dimensiones, sino que tú tienes ahí, son triángulos, están formados por triángulos y tienes huecos entre las estructuras cuando formas cuando haces periódica la estructura del Gc3N4. Es tipo grafítico, sí, pero tendríamos que ver cómo está el nitrógeno. Yo les mencionaba aquí que el nitrógeno que nos sirvió a nosotros para este trabajo o que nos dio mayor electronegatividad fue el tipo pirrol. Entonces, tendríamos que ver qué tipo de nitrógeno, porque en el Gc3N4 entiendo que está, pues es tipo grafítico se me hace el nitrógeno. Entonces, a lo mejor ahí no tendrías tanta electronegatividad. Entonces, sí, habría que estudiar la parte de electronegatividad. Yo sé que lo están usando como soporte para nanopartículas, sobre todo nanopartículas de oro, pero el Gc3N4 por sí solo no te aseguraría ahorita. Habría que evaluar la electronegatividad del mismo. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Gracias, Rodolfo. Gracias por las respuestas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, creo que la pregunta obligada en este tipo de estudios es ¿qué hacen con sus residuos? ¿Cómo los manejan? Mira, residuos, por ejemplo, nosotros tenemos residuos, pues las aguas de lavado, por ejemplo, es de la síntesis del óxido de grafeno, es el agua que se obtiene como producto secundario de los lavados, pero es muy poca porque utilizamos una metodología en la cual el agua la podemos reusar. Entonces, obviamente nosotros tenemos un almacén de residuos, esos residuos se tratan pues de la manera adecuada por una empresa que se dedica a ello. Obviamente esa agua que nosotros obtenemos después de la obtención del óxido de grafeno tenemos que llevarla a un pH 7. Entonces, ahí tenemos que usar algunas bases porque estamos con ácidos. Entonces, es lo que hacemos, o sea, pasivar. Tratamos de llevar a metodologías que usen, pues, en este caso, el menos recurso que es el agua,
Y en el caso de disulfuro de molibdeno no tenemos residuos. Ese lo sintetizamos por un método combinado, que es un método hidrotérmico. Lo que sale del hidrotérmico directo se va a un reactor CVD, que es por el cual obtenemos al final los ribbons o las cintas. Y ahí tenemos una bomba. Entonces, esa bomba, pues los gases que pudiesen generarse, esa bomba los capta. Y pues ahí tal vez tenemos un poco de azufre, pero ese lo llevamos a una bomba, a una trampa de agua. Entonces, pues al ambiente no va nada, todo se trata con el debido, con las debidas medidas de seguridad que el mismo centro nos proporciona. Pero si residuos no tenemos en exceso. Con respecto a los precursores de su síntesis, ¿existe alguna, no sé, restricciones en ellos? Por ejemplo, dijera, esta síntesis yo no la podría hacer en la Universidad de Texas porque este precursor no está permitido. ¿Eso pasa o no hay ese tipo de cosas aquí? Pues de momento no, porque por eso hicimos la modificación de Homers. Homers en un inicio usaba, era NaNO3, y bueno, ese precursor cuando estaba durante la oxidación despedía gases, de NO3 obviamente. Entonces sí, ahí el método sí fue modificado por esa razón. Entonces se evitó ese precursor y se meten algunos otros como ácido fosfórico, mezclas con ácido sulfúrico, se baja la concentración, y también, ¿qué otra cosa? Algunos agentes oxidantes fuertes, como bromuros de potasio, por ejemplo, eso se evitaron. Entonces, se pueden hacer, esas síntesis, bueno, se han llevado a cabo incluso ahí en la Universidad de Texas. En cuanto al disulfuro, pues no, tampoco tenemos algún precursor que incluso que no llegara a vender Sigma, por ejemplo, por precaución. Realmente todos han sido surtidos aquí en México y en Estados Unidos. El único, por ejemplo, que se ha usado para dopaje y que no lo venden en México es el fósforo rojo. Pero bueno, ese ya se descartó. Se descartó de la lista por lo mismo. Es el único que hubiese podido causar algún estrago, sobre todo por las propiedades pirofóricas que posee. Pero en la actualidad, pues en México ya no se usa. Cuando nosotros intentamos comprarlo, sí nos dijeron que ya no era permitido. Entonces, no usamos ahorita ninguno que no se pueda usar, que esté restringido. Muy bien, gracias por su respuesta, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Adelante, doctora Raquel Mendoza. Sí, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Me quedó no sé si entendí bien, respecto a la parte que estaba hablando de este dispositivo que abre las arterias, Xtens, algo así. Ajá, los Xtens. Sí, la idea se concluyó, o sea, encontraron el recubrimiento para poder realizar esa que repeliera esas lipoproteínas y que no se acumulara ahí en el Xtens. Así es. Sí, que fue esa evaluación se hizo por medio de ángulo de contacto. Ah, ok. Sí, era la pregunta, si habían realizado estas pruebas in vitro o in vivo, no sé. Era la pregunta. In vivo todavía no, porque, bueno, lo que nos explicaba el Hospital de Cardiología es que primero se tenían que hacer, obviamente, estas pruebas. Después, podemos decir que estas pruebas son in vitro, porque se hicieron con líneas celulares con las que van a estar en contacto en una prueba in vivo. Sin embargo, nos explicaban que in vivo tenía que ser en cerdos o en conejos.
y para ello los permisos obviamente pues no se tienen. Me parece que apenas el laboratorio con el que trabajamos lo tiene para ratones y pues la prueba no se puede hacer en ratón. Entonces, in vivo no sé cuándo lo podamos hacer, pero tendría que ser lo que nos explicaban en conejo o cerdo. Sí, esa era la pregunta que no sabía si había sido en in vitro, ¿no? In vitro. Y bueno, respecto a lo que dice el tratamiento con nitrógeno al grafeno, por ejemplo, cuando se hace ese no sé, dopaje con nitrógeno, ¿existe algún porcentaje de dopaje o siempre es el 100%? ¿O cómo lo si hicieron algún estudio o solamente unas condiciones y ese resultado fue el que utilizan? No, se hicieron, discúlpame porque no me fijé que ya se había oscurecido. No, se hicieron pruebas de dopaje. Sí, entonces partimos de, vaya, como ya habíamos hecho las pruebas de dopaje con nanotubos, nosotros esa metodología que usamos para nanotubos la trasladamos a la parte de óxido de grafeno. Entonces, sí se hicieron pruebas con varias concentraciones, incluso con varios precursores. Entonces, el dopaje, por ejemplo, para el óxido de grafeno se hizo durante la síntesis del mismo óxido, como con las reacciones que se llevan a cabo durante la oxidación. Se rompen algunos enlaces, el nitrógeno logra entrar a la red, y esto lo hicimos con hidróxido de sodio. Perdón, no fue hidróxido de sodio, hidróxido de amonio. Entonces, ahí con el hidróxido de amonio logramos la introducción del nitrógeno a la red. Obviamente se tuvo que usar un método que implica presión y que implica altas temperaturas. Entonces, para poder lograr que el nitrógeno entre a la red. Y sí hicimos diferentes concentraciones del precursor, en este caso diferentes concentraciones del hidróxido de amonio. Sí. Y la pregunta es, ¿existe un porcentaje de dopado, o sea, en el que ustedes pueden deducir que, no sé, a partir del 60%, del 80%, existen diferencias en las aplicaciones que ustedes están buscando, porque están dopando con el nitrógeno? De hecho, el dopaje tiene que ser por abajo del 1%. Ajá. Por debajo del 1%. Para poder tener, para no destruir la red, porque si destruimos la red, entonces pues ya no vamos a tener las propiedades del carbono que necesitamos. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando, ¿saben en qué parte les quedó el nitrógeno? Sí, hay nitrógeno tipo grafítico, que es el que está unido al carbono. Déjame rápidamente, voy a abrir aquí un documento que fue precisamente el documento de dopaje. Es este de aquí. Entonces, aquí está. Este es este es el mecanismo que propusimos, pero déjame ver si está el esquema. No, creo que no está el esquema. Bueno, pero tenemos tipo pirrólico, tipo piridínico y tipo grafítico. Entonces, tenemos, está el nitrógeno sustituyendo a un carbono, también está el nitrógeno unido al carbono, pero suelto, formando los sitios pirrólicos, y también forma sitios piridínicos. Entonces, tenemos esos diferentes tipos de inserción del nitrógeno a la red. No tenemos solamente un tipo, tenemos 3 tipos de inserción del nitrógeno a la red. Que incluso había uno que era fisisorbido. Es que estaba viendo si aquí estaban los XPS. Eso. Porque justamente quería mostrar eso, quería mostrar los XPS, creo que me faltó irme más abajo. Aquí están. Entonces, sí, aquí están los XPS y, por ejemplo, el nitrógeno lo podemos ver aquí. Entonces, teníamos nitrógeno quimisorbido,
oxidado también, el cuaternario, que es el que está unido al carbono, el tipo pirrol y el tipo piridínico. Y aquí están obviamente las diferentes concentraciones. Yo les hablaba que el que nos convenía a nosotros y el que tuvimos en mayor cantidad fue el pirrólico, el tipo pirrólico, que es el SP3. Sí, sí, esa era la parte que pensé que habían caracterizado por XPS para saber en dónde estaban cada uno de los elementos, ¿no? Sí. Y qué tipo de enlace tenían. Ok, pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por sus preguntas. Si pensamos en el que menciona el pirrol, pues tiene un anillo de 5 y uno de los materiales de carbono pues es el pentagrafeno. Sí. ¿Es fácil trabajar o no sé si se tiene acceso al pentagrafeno de manera fácil, es barato? No lo hemos trabajado, ¿eh? No, nos hemos abocado mucho. De hecho, el grafeno lo dejamos un poco de lado porque depende mucho del sustrato. Entonces, todos estos materiales que les hablé, fosforeno, siliceno, pentagrafeno, grafano, incluso, dependen mucho, para obtenerlos depende mucho uno del sustrato y el sustrato es muy caro. Por ejemplo, para el grafeno se necesita un sustrato altamente cristalino. Entonces, en la dirección 111. Para ello, 1 centímetro cuadrado cuesta aproximadamente $135 y mientras que un sustrato que es de cobre, ese que les digo, un sustrato de cobre policristalino, pues nos cuesta $1, ¿no? El foil, el pliego. Entonces, pues es muy caro. Por esa razón, sí lo obtenemos y hemos trabajado con el grafeno, pero más para la parte de recubrimientos, no tanto para el crecimiento epitaxial y estudiar sus propiedades físicas. Lo hemos dejado un poquito de lado y hemos trabajado más con los análogos como el óxido de grafeno y algunos dicalcogenuros, por la facilidad de obtención también. Porque por técnicas, por ejemplo, como CBD, pues lo que se obtiene es muy poquito material. Y a veces en la preparación para la caracterización uno pierde esa poca cantidad que se sintetizó. Entonces, el pentagrafeno, pues, está interesante, no lo hemos realmente, no hemos pensado, ¿no? en la síntesis, pero, pues, pudiésemos platicar para ver si hay, sobre todo las propiedades, ¿no? que se pueden explorar de ese material. Muy bien. Pues no sé si alguien más quiere hacer una última pregunta o usted quiere agregar algo ya para despedirnos. Pues no me queda más que agradecer la invitación. La verdad es un gusto compartirles un poquito de lo que trabajamos en el laboratorio. Pues espero próximamente, pues si me vuelven a invitar, ¿no? Compartirles un poquito más y pues con algunas otras técnicas de caracterización. Entonces, esto no lo había incluido, pero pues muchas gracias a la pregunta de la doctora. Ya les pude mostrar un poquito más de este trabajo. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos, gracias a usted, doctora, por estar aquí con nosotros compartiéndonos su trabajo. Y no queda más que agradecerles a todos por su atención y nos despedimos. Hasta luego, cuídense mucho. Muchas gracias, igualmente.